Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la tutoría 5 de la materia de álgebra lineal. Ahora pues corresponde lo que es, que veamos lo que, el inicio de la unidad 5, no la vamos a ver todo, ¿verdad? Lo que es los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una definición que aparece acá. Ay, me pasé, aquí. Vale. Entonces tenemos acá, vamos a ver lo que es la definición de un espacio vectorial, primero que nada. Entonces dice que como se observó pues en el capítulo anterior, que lo vimos nosotros, que en el capítulo anterior aquí, el capítulo 4, que es el primerito que vimos, si se recuerdan nosotros acá en el orden que llevamos, que es diferente al del libro, ¿verdad? Los conjuntos en R2, que eran los vectores en el plano, y en R3, que son los vectores en el espacio, pues cuentan con diversas propiedades peculiares. Entonces, se pueden sumar dos vectores en R2 y obtener otro vector en R2, y en la suma los vectores en R2 obedecen las leyes conmutativas, asociativas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si un X pertenece a R2, entonces está el vector 0, que al sumarlo con X, pues da el mismo X, y existe también el vector inverso de X, que era el menos X, ¿verdad? Tal vez que al operarlo da el vector 0. Entonces, pues se puede multiplicar vectores en R2 por escalares y obtener lo que son las leyes distributivas. Y en R3, pues también se cumplen las mismas propiedades. Entonces, esa es una introduccióncita, ¿verdad? Ya entonces se dice que los conjuntos R2 y R3, junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, se denominan espacios vectoriales, ¿sí? R2 y R3 cumplen con las características que ya vamos a ver un poquito más adelante para hacer un espacio vectorial. Se puede decir de forma intuitiva, o sea, como introducción, ¿verdad? Que entonces un espacio vectorial pues es un conjunto de objetos con dos operaciones que obedecen lo que son las reglas que acaban de describirse, ¿verdad? La regla de la suma y la de multiplicación por escalar. Sí, entonces la vamos a ver en este momentito. Va. Entonces acá, dime que el coordinador me está dando, no sé si quiere entrar. No me ha mandado aún. No me ha mandado. Vale. A ver si entra en otro momentito. Muy bien. Entonces, lo que les decía acá, ¿verdad? De manera de intuición, pues, se tiene eso, ¿verdad? Que los espacios vectoriales son dos conjuntos, conjuntos de cualquier objeto, ¿verdad? Con dos operaciones, que vamos a ver, pues, más adelante en sí lo que es la definición. Entonces acá aparece en sí la que es la definición 5.1, que es la definición de un espacio vectorial. Entonces dice acá que un espacio vectorial real V, ¿sí? Es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por escalar y que satisfacen los 10 axiomas enumerados en el siguiente recuadro, ¿sí? Entonces, para que un conjunto de lo que sea, ¿verdad? Cualquier objeto de lo que sea, sea un espacio vectorial, en este caso real, porque eso de la palabra real quiere decir que los escalares son números reales, ¿sí? Entonces, más adelante, en otras materias, ustedes van a ver también lo de los, ya con los complejos, ¿verdad? Pero aquí solo se va a tomar con los reales, nada más. Entonces, entonces este espacio vectorial tiene que tener dos operaciones ya fijas, que son la suma y la multiplicación por escalar, y debe de cumplir las 10 axiomas, que son los que aparecen aquí abajo, pero antes, como un paréntesis, aparece aquí lo que es la notación. Me dice que si X, Y están en V, y si alfa, pues es un número real, entonces, pues la suma, perdón, de X más Y, y el producto escalar alfa y X se denota como X, alfa por X, ¿sí? Entonces, y eso del espacio vectorial real solamente es porque ese alfa se toma de los números reales. Luego, en esta parte de acá ya aparecen lo que son los 10 axiomas que deben de cumplir esos objetos para decir que son un espacio vectorial.
Entonces, aquí dice la nota, ¿verdad? Los primeros 5 axiomas se utilizan para definir grupo abeliano, ¿sí? Es decir, que los que cumplen los 5 axiomas se les llama, estas 5 primeras propiedades se les llama el grupo abeliano. Y pues los axiomas del 6 al 10 describen lo que es la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y un vector. O sea, acá los pueden ver ustedes. La primera propiedad, que es la cerradura bajo la suma, me dice que si tengo un elemento X que pertenece al V que yo estoy queriendo que sea un espacio vectorial, ¿verdad? Y otro elemento Y que también pertenece a V, entonces la operación suma entre ellos dos también tiene que pertenecer a V, ¿sí? Si eso no sucede, entonces no se cumple la cerradura bajo la suma, entonces no va a ser un espacio vectorial. Para los espacios vectoriales cumplen las 10 propiedades que están acá. Luego aparece la segunda que dice que para todo X, Y, Z, o sea, 3 elementos en V, se cumple lo que es la ley asociativa, ¿sí? Si yo asocio en suma los primeros dos más el tercer elemento, entonces debe ser igual a que yo asocie los últimos 2 elementos y los sume con el primer elemento, ¿sí? Ley asociativa de la suma. Luego la tercera axioma me dice de que existe el vector 0 o el elemento 0, ¿verdad? Que pertenece a V, tal que para todo X que pertenezca a V se debe de cumplir que al sumar ese vector 0 me debe de dar, al sumarlo por cualquiera de los dos lados, a la izquierda o a la derecha, me debe de dar el vector original. Es decir, que debe existir el vector 0 o el idéntico aditivo, ¿verdad? Debe existir ese elemento que al operarlo yo con el original me debe de dar el mismo, ¿verdad? Luego, la cuarta me dice que si X pertenece a V, existe un vector menos X, que es como el inverso de X, ¿verdad? Que también debe de estar en V, tal que se cumpla la propiedad de que X más el menos X, es decir, más su inverso aditivo, debe darme de 0, ¿sí? Si no existe ese, tampoco no es un espacio vectorial. También la 5 dice que si X, Y están en V, entonces la suma de X más Y debe ser igual a la suma de Y más X, ¿sí? O sea, la ley conmutativa de la suma, ¿verdad? Debe cumplirse. También la sexta debe de cumplirse que si X pertenece a V y alfa es un escalar, entonces alfa por X debe pertenecer pues a V, ¿sí? Es decir, la cerradura bajo la multiplicación de un escalar. Y si X y Y pues están en V y alfa es un escalar, entonces al multiplicar alfa por la suma de los dos X más Y, se debe de distribuir, debe ser lo mismo que tener alfa por X más alfa por Y separado. Y luego tenemos que si X pertenece a V y alfa y beta son dos escalares, entonces la suma de los dos escalares por X, también se debe distribuir los escalares, ¿verdad? La segunda, que es la segunda ley distributiva. La novena propiedad me dice que si X está en V y alfa y beta son dos escalares, entonces está la ley asociativa de la multiplicación de escalares, ¿verdad? Los escalares se pueden asociar. Y la última es de que para cada vector X que pertenece a V, ¿verdad? Se tiene que 1 por ese vector X me da el mismo vector X, ¿sí? Entonces, esos son los 10 axiomas que deben de cumplirse para que algo sea un espacio vectorial, ¿sí? Si ya me dicen que es un espacio vectorial, entonces yo asumo que se cumplen esas 10 propiedades, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto a estos 10 axiomas que estamos platicando ahorita. ¿No? Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver acá, aparecen una serie pues de ejemplos, ¿verdad? Yo para manera de amplificarlo mejor, cómo se desarrollan estas 10 axiomas, cómo se demuestran, ¿verdad? Pero en otras no, y ustedes a veces tienen que tener cuidado de no asumir que es obvio algo, porque cuando todo depende de qué estoy trabajando con polígonos, estoy trabajando con matrices, estoy trabajando con vectores, todo depende de eso. Entonces, voy a compartir esto. Y ahí me dicen si, a ver, voy a poner la cámara para enseñarles un ejemplo de cómo se demuestra estos vectores de acá. Ustedes solo me dicen si logran ver la pizarra, la cámara. ¿Qué pueden ustedes hacer para que aparezca su foto, para que
que la miran bien, si se entiende. ¿Sí se entiende? Sí, licenciada, se ve bien. Sí. Muy bien. Entonces, vean. Entonces, lo que voy a hacer con este ejemplo es simplificar cómo se debe de hacer la demostración de esos 10 axiomas. Luego voy a trabajar los de libros, lo quería hacer con este primero, porque con este creo que va a quedar ya más entendible todo, y ya los de libros, no sé si ya lo leyeron, pues ahí asumen unas cosas, ¿verdad? A veces no las demuestran porque son obvias y todo lo demás. Entonces, el ejemplo dice que para el conjunto de las matrices de 2 por 2, ¿sí? Que tienen la forma, que la diagonal principal vale 0 y en las otras pues son dos elementos, dos números reales cualquiera. Entonces, bajo la suma y multiplicación por escalares, o sea, las que ya conocemos de matrices, vamos a demostrar que este conjunto de matrices que tienen esta forma son un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que es un espacio vectorial? Más para acá. Simplemente empiezo a demostrar cada uno, ¿sí? Entonces, primero tengo la primera propiedad, me dice que me tomo dos elementos en V, es decir, dos elementos que tengan esta forma, y voy a ver que la suma siempre pertenezca a V, ¿sí? Entonces, me tomo mi primer elemento, ¿sí? Voy a tomarme sean, la solución, ¿verdad? Sean, ahí se toman X y Y, no sé, le voy a llamar, yo siempre voy a dar esos valores, ¿verdad? Sea mi matriz X, mi matriz dada con elementos A1, B1, 0 en las diagonales, ¿verdad? Y otro elemento que tenga esta forma, la matriz Y, que tenga la forma en la diagonal principal 0, y acá otros dos cualquier elemento, yo le voy a llamar A2, B2, acá, ¿sí? Entonces sean X y Y, los dos que pertenezcan a V, ¿verdad? Que es el espacio que estamos viendo, tratando que sea el espacio vectorial, que son las matrices de esta forma, ¿sí? V son todas las matrices que tienen esta forma acá. Entonces me tomo dos elementos ahí, ahora debo de probar que la suma siga perteneciendo a V, ¿sí? ¿Cómo demuestro que la suma sigue perteneciendo a V? Pues que al realizar la suma de estos dos elementos tiene que tener siempre esta forma. Entonces, empiezo, ¿verdad? Voy a empezar para ver si se mira acá. Entonces, empiezo a trabajarlo, hago la suma de X más Y, ¿sí? Entonces, yo sé que la suma de X más Y simplemente es sumar mi primera matriz más mi segunda matriz. No la voy a colocar acá para ahorrar espacio, pero yo sé que esta matriz más esta matriz, ¿cómo se realiza la suma? Simplemente sumando miembro con miembro, ¿verdad? El primero con el primero me va a dar 0, el segundo con el segundo me va a dar A1 más A2, luego el de aquí, B1 con B2, B1 más B2, yo sé que la suma de matrices así se realiza, ¿verdad? 0 más 0, 0. Entonces, vean, entonces la suma de estos dos me dio esta matriz. Entonces, ahora, ¿qué pueden concluir ustedes? ¿Esta matriz pertenecerá a V o no? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí, porque son los mismos componentes que están en las dos matrices y las dos pertenecen a V. Muy bien, entonces vean, la suma sí pertenece a V. ¿Por qué? Porque para que pertenezca a V, primero tiene que ser de 2 por 2, es de 2 por 2, tiene que tener la forma de que en la diagonal principal son ceros y en la diagonal secundaria son elementos de números reales, vean, la suma de dos reales es un real, la suma de dos reales es un real, entonces cumple, y quiero ver, solo eso debe cumplir, por lo tanto la suma siempre se queda en V. Entonces aquí ya demostré el primer axioma, ¿sí? Luego, el segundo axioma me dice que para dados tres elementos de V, ¿verdad? O sea, me voy a dar tres matrices en V, la suma, se cumple la ley asociativa. No sé si esa la logran ver de una sola vez para que no la hagamos. Sería tomarse tres matrices con esta forma, ¿verdad? Hacer primero la suma de las dos primeras, luego resumar la tercera, y luego hacerlo aparte, ¿verdad? Hacer la suma de las últimas dos, luego sumarlo con la primera y ver que los dos resultados dan igual. No sé si lo logran ver y no hay necesidad de que yo lo haga acá o quieren que lo haga. Al darse ya tres matrices y ver que se cumpla la ley asociativa. ¿Lo logran ver o necesitan que yo lo haga? Creo que esto está más clara. Sí, está Sí, claro. ¿verdad? Sí. Va.
Muy bien. Entonces, proseguimos. Se entiende la segunda, ¿verdad? Solo sería tomarse, como les digo, 3 matrices y ver al final que justo se va a poder tener lo que es lo asociativo, ¿verdad? Lo hacen por los dos lados. Luego la tercera, me dice que debe de existir ese elemento cero tal que al sumarlo por ambos lados de mi elemento que esté en V, cualquier elemento, no solo uno, sino para cualquier, me da el original. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe ese elemento neutro? Aquí le llaman vector cero, pero aquí no es, es una matriz, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de esa tercera? No sé, ¿creen que existe el elemento neutro por ahí? Como ahí sería operarlo con cero, ¿verdad? Exacto, sí, el elemento neutro acá simplemente sería la matriz de 2 por 2, que todos sus elementos son cero. Vean, cumple que está en V, sí o no. Sí está en V, ¿por qué? Porque la diagonal principal son cero. La diagonal secundaria son cualquier número real, en este caso pues son cero, está correcto, ¿sí? Y esta matriz de 2 por 2 justamente cumple que al sumar ella, ¿verdad? Me tomo esta y un X cualquiera que pertenezca a V, digamos, el X que tenga, la que me había tomado de la forma, ¿verdad? 0 a 1, de 1 y 0, ¿sí? Justamente cuando yo los opere, haga la operación de la suma de ellos a ambos lados, ¿verdad? Siempre es la matriz 0 más la matriz esta, justamente me va a dar siempre ella, ¿verdad? Si yo la sumo a cualquier lado, justamente me va a dar la original que es la X, ¿verdad? A1, B1, 0. Justamente esa es, pues, mi X, mi matriz X. Entonces, cumple, ¿verdad? Existe ese elemento. Aquí lo tendrían que probar del otro lado, yo no lo voy a hacer, pero es obvio también, ¿verdad? Lo hacen por el otro lado y ven, como existe ese elemento neutro, ya cumple, pues, esa tercera propiedad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen. Luego la cuarta propiedad me dice que debe de existir el elemento inverso, ¿verdad? Aditivo de la suma. ¿Será que existe el elemento aditivo de la suma? ¿Qué creen ustedes? Si yo me tomo un elemento X, el que me he tomado siempre, A1, si me tomo X que está en V, Como ahí donde de resto la misma matriz, ¿verdad? ajá, sería A1, B1, 0. Entonces, ¿quién sería su inverso aditivo? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen? ¿Nos decía Jaime? ¿Cuál es el inverso aditivo de acá? ¿Qué le tengo que hacer yo? Nada más a esta para encontrar su inverso aditivo. Como le voy a restar a ella misma, ¿verdad? Ajá. Entonces, el inverso aditivo de ellos simplemente es la matriz donde yo le coloque los signos contrarios, ¿verdad? Menos A1, menos B1 y 0, ¿sí? Esa es la inversa aditiva de X. Y si existe, vean, y está en V, ¿por qué? Pertenece a V porque en la diagonal principal es 0, acá hay números reales que son los contrarios a esto, ¿verdad? En signo para que al operarlo, pues me den la matriz 0, ¿verdad? Que es la que yo había determinado en el punto anterior. Entonces, ahí pues se cumple esa. ¿Y por cuál íbamos? Por la cuarta, ¿verdad? Sí. Luego la quinta me dice que si me tomo dos elementos, debe cumplirse la conmutatividad, ¿verdad? Yo me tomo dos de estos elementos, los sumo, luego hago la suma al revés y justo voy a ver que me da lo mismo. Creo que también esa es bastante obvia, ¿verdad? ¿Sí la logran ver? ¿La 5 también? Ya no está cayendo agua. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vale. Luego sería la siguiente, que es la de, quiero ver, la sexta, que si X pertenece a V y alfa es un escalar, ahora ya vamos a una multiplicación por escalar, entonces debe de cumplirse que al multiplicar ese escalar por mi elemento que está en V, ¿verdad? Eso debe de quedarse siempre en V, ¿sí? Vamos a comprobar la sexta propiedad. Entonces me dice la sexta, vengo yo, me tomo un alfa que pertenezca a los reales, ¿verdad? Un escalar cualquiera, y me tomo un elemento que está en U. X pertenece a U. Entonces, como X pertenece a U, yo sé que mi
matriz X va a tener la forma de la diagonal principal 0, la diagonal secundaria, elementos cualquiera, donde A1 y B1 son números reales también, ¿verdad? Entonces, tengo mi matriz, entonces tengo que probar que al multiplicar alfa por X también se quede en 1. Entonces vengo y multiplico alfa por X, ¿sí? Pero, ¿qué es igual multiplicar, pues, alfa por X? Simplemente multiplicar alfa por X es multiplicar alfa por mi matriz esta que está acá, por la matriz 0, A1, B1 y 0. Y acá pues se vuelve bastante obvio, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican los escalares? Un escalar por una matriz, pues el escalar por cada elemento, ¿verdad? Entonces esto es alfa por 0 me da 0, alfa por A1 me da alfa A1, acá alfa por B1 me da alfa B1 y alfa por 0 pues me da 0. Entonces, ahora, ¿será que esta matriz que he obtenido, que es alfa por X, sigue perteneciendo a V? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, su diagonal principal es 0, su diagonal secundaria son elementos en los reales. Por lo tanto, esta también pertenece a V y ya se demuestra el punto 6. ¿Sí? Luego serían, el 7 me dice que si tengo X y Y que están en V y alfa un escalar, entonces se cumple la ley de distribución, ¿verdad? Ya con eso creo que esa sale también igual, ¿verdad? Agarran dos matrices, X, Y, que tengan esta forma, hacen su suma, lo multiplican por el escalar alfa, luego hacen lo contrario. A su matriz X le multiplican por alfa, a su matriz Y la multiplican por alfa, luego hacen la suma de esas dos operaciones y van a ver que los dos resultados son absolutamente iguales. Ese sería el punto 7. Luego, el punto 8 sería de que tomaran, ¿verdad? Un elemento X y dos escalares ahora, ¿sí? Entonces, que se cumple la segunda distributiva, ¿verdad? Suman dos escalares, lo multiplican por el vector X y luego hacen separado. Multiplican por el vector X y el primer escalar, la matriz, perdón, X por el segundo escalar, hacen la suma y van a ver que les da el mismo resultado, ¿sí? Luego, la novena dice que si X pertenece a V y alfa pertenece, pues, y alfa y beta son escalares, que se cumple la ley asociativa de la multiplicación, también pienso que la pueden hacer ustedes. Y el último es de que para cada elemento acá, matriz, ¿verdad? Si están en V, entonces al multiplicar 1 por esta matriz me va a dar pues la misma matriz, cabal, ¿verdad? Se multiplican 1 por esta matriz, ¿verdad? 1 por 0, 0, 1 por A1, 1 A1, 1 por B1, el B1, 1 por 0, 0, justo le da pues la misma matriz. Entonces, así es como se pues comprueban lo que son las 10 matrices, los 10 axiomas cuando les pidan algún ejercicio. No sé si lo logré, que ustedes ya entiendan de qué manera van a ir haciendo esto, ejemplificar, ¿verdad? De qué manera se va a hacer esto. ¿Tienen alguna consulta? No, licenciada, está bien entendible. Va, muy bien. Voy a quitar esto. Va, entonces le voy a seguir compartiendo el material. Creo que es esto. Sí, vale. Entonces, vamos a seguir compartiendo el material que aparece acá. Vale. Sí, entonces acá aparece pues ya un ejemplo, ¿verdad? Lo que es el espacio R a la N, sea V, ¿verdad? El espacio R a la N. Entonces, el R a la N está formado por el vector de N componentes, ¿verdad? Desde I de 1 hasta N, ¿verdad? Todos los X sub J que expresan los reales de 1 con I desde 1 hasta N. Entonces, cada vector en R a la N es una matriz de N por 1, ¿verdad? Sí, todos los vectores son matrices de N por 1. Según la definición de la suma de matrices está en la página 51, ¿verdad? Eso lo vimos al inicio, lo recordamos. Entonces, la suma X más Y de una matriz de N por 1 de la suma X más Y, pues sigue siendo una matriz de N por 1, ¿verdad? Entonces, si X y Y son matrices de N por 1, y se tiene haciendo la matriz, el vector 0, ¿verdad? Ese que tiene todos los elementos 0, y el menos X, el que tiene estas componentes, acá era menos X1, menos X2, menos XN, le faltaron los menos acá. Entonces, se observa que todos los axiomas, pues, del 2 hasta el 10º, se obtienen de la definición pues de suma de vectores tradicional a que conocemos,
y del teorema 2.1.1 en la página 53, ¿verdad? Aquí simplemente pues es de ir comprobando cada uno de los axiomas y se llega a la conclusión pues de que R a la N cumple ser un espacio vectorial. Y esto es muy importante porque eso ya me dice que R1, R2, R3, cualquier R, ¿verdad? Es un espacio pues vectorial. Luego tenemos, se me hace mucho. Vale. Luego tenemos acá lo que es el espacio vectorial trivial, ¿sí? Entonces me dicen que sea V, pues, el conjunto que contiene al 0, ¿sí? Entonces, es decir, V consiste solo en el número 0, solo tiene eso. Entonces, vamos a comprobar, pues, que es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir, pues, todas las 10 axiomas que tienen allá, ¿verdad? Que si yo tomo dos elementos de V, que en este caso, como solo tiene uno, se lo tomo al 0, ¿verdad? Lo sumo, me da el mismo 0, está en V, cumple, ¿verdad? Luego la segunda, que al multiplicar por un escalar también se queda en 0, bueno, y así sucesivamente van comprobando cada uno. Acá solo hacen algunas. Aquí dice ahí, ¿verdad? Como 0 más 0 es lo mismo que 1 por 0. Entonces, el 0 más 0 es lo mismo que tener 0 más 0 asociado al inicio, ¿verdad? Más 0 al final, que es el mismo 0, ¿verdad? Entonces se ve que este V es un espacio vectorial. Entonces, con frecuencia se le otorga el nombre de espacio vectorial trivial. Así se le llama. Al espacio vectorial que únicamente contiene al 0, se le llama espacio vectorial trivial y pues cumple con todas las 10 condiciones, los 10 axiomas que aparecían. Luego, se tiene acá el conjunto que no es un espacio vectorial, vamos a probarlo. Por ejemplo, el conjunto V que contiene al 1, ese no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no cumple alguna de las 10 axiomas. Vamos a ver cuál ponen acá que no cumple, ¿sí? Para decir que cumple, ustedes tienen que demostrar que cumple los 10. Para decir que no cumplen, deben de demostrar que aunque sea uno, no cumple. Entonces, lo que hacen aquí. Entonces, dice acá, ¿verdad? V consiste únicamente del número 1. Entonces, esto no es un espacio vectorial, ya que se viola, vean, el axioma I. Entonces, es decir, el de la cerradura. Veamos. Para verlo con más claridad, basta con observar, tomo dos elementos del vector V, ¿verdad? Que solo es el 1. Entonces, tomo el 1 y el 1, lo sumo, me da 2 y veo que el 2 no está en V, ¿sí? Por lo tanto, no cumple la cerradura bajo la suma, es decir, el primer axioma falla de una sola vez. Entonces, ya con ese ya se concluye, pues, que V no es un espacio vectorial. Pero aquí dice también que también viola los otros axiomas. Sin embargo, solo vas a demostrar que viola al menos uno de los 10 y ya se dice que pues V no es un espacio vectorial. Así es una manera de cómo demostrar que un conjunto no es un espacio vectorial. Luego tengo acá, ¿verdad? El conjunto de puntos en R2 que se encuentran en una recta que pasa por el origen también constituye un espacio vectorial. Vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, V está definida de la siguiente manera. Como todos los pares ordenados, X, Y, tal que cumplen que Y es igual a MX, ¿sí? Donde M es un número real fijo, que aquí es la pendiente, ¿verdad? Y X es un número real arbitrario, ¿sí? X es un real arbitrario, M es un real ya fijo, ¿sí? Y el Y pues se obtiene de la multiplicación de ese M pues por esa X. Si ustedes logran ver ahí, ¿verdad? El Y igual a MX, pues denota, como decía arriba, como no hay un más B, entonces todos los puntos de la recta que pasan pues por el origen. Entonces, ¿qué dice? Es decir, pues V consiste en todos los puntos que están sobre la recta Y igual a MX, que pasa por el origen y que tienen pendiente M. Entonces, para demostrar que V pues es un espacio vectorial, se puede verificar que se cumple cada uno de los axiomas, ¿verdad? Se debe en realidad verificar que se cumplen los axiomas. Ahora, usted ve que los vectores en R2 pues se han escrito como renglones en lugar de columnas, es una observación, ¿verdad? Lo que es, en esencia pues es lo mismo, ¿verdad? Se pueden poner como filo o como columnas y eso no importa. Ahora, suponga que X y Y están en V, ¿sí? Me doy dos coordenadas, dos puntos que están en V, X1, Y1 y Y tiene coordenadas X2, Y2. Vean, arbitrarias, ¿sí? Eso es esencial siempre que ustedes hacen una demostración, deben darse términos arbitrarios, ¿sí? Ya para cuando quieren demostrar que no cumple, ahí sí pueden dar algo específico, pero de lo contrario tienen que ser así arbitrarios. Entonces, aquí están, ¿verdad? X y Y están en V,
Entonces, como X, el vector X está en V, es decir, tiene la forma Y1 igual a MX1. ¿Por qué? Porque todos los que están en V tienen esta forma. Y como su Y también está en V, es decir, tiene la forma Y2 igual a M por X2. Entonces, voy a hacer la suma para demostrar el primer axioma y tengo que demostrar que también eso se queda en V. Entonces, realiza la suma de los dos puntos, ¿sí? Entonces, acá, ustedes pudieron haber, aquí se saltan pasos, pero pudieron haber puesto que esto era X1 más X1 y, perdón, X1 más X2 y la otra coordenada Y1 más Y2, ¿sí? Luego haber puesto aquí era igual Y1 más Y2, aquí lo hacen de diferente manera, ¿verdad? O sea, aquí dicen, primero lo que hacen es sustituir su Y1. Su Y1 tiene la forma, vean, MX1, se lo sustituyo. Su Y2 tiene la forma MX2, ahí lo ponen. Luego, ahora realizan la suma, las primeras coordenadas con la primera coordenada, X1 más X2, la segunda coordenada con la segunda coordenada, MX1 más MX2. Entonces, ustedes en este punto tienen que ver a qué quieren llegar, ¿verdad? Quieren llegar a que eso está en V. Y para que esté en V, ¿qué forma tienen que tener? Acá, un número real arbitrario, como dicen, X1 más X2, es un número real arbitrario. Y en la segunda coordenada tiene que tener la forma de M por esto primero, ¿sí? M por X, en este caso, mi primera coordenada es X1 más X2. Entonces, como quieren llegar a eso, ustedes dicen, voy a sacar factor común, puedo sacarlo aquí M y ya me va a quedar, ¿vean? Cabalito le queda M por X1 más X2 sacando factor común y ahora sí ya se ve obvio que tiene la forma para estar en V, por lo tanto, pues, la suma de X más Y de los dos elementos se queda en V, así que cumple el primer axioma. Luego tienen ustedes el segundo axioma, suponga que X y Y está en V, entonces Y pues tiene la forma de MX y voy a ver el inverso aditivo, existe, yo digo que es el menos XY, entonces que es tener acá menos X por MX, en lugar de la Y escribo el MX, ¿verdad? Y luego lo que hago es el menos, entra, ¿verdad? Porque es ese menos 1 de escalar, pues entra en cada una de las coordenadas acá. De manera que menos XY también pertenece a B, ¿vean? Entonces, aquí han demostrado que el inverso aditivo que yo he supuesto que es menos XY también pertenece a B. Miren, ahí lo lograron demostrar. ¿Por qué? Porque tiene la forma de M por la segunda coordenada, tiene la forma de M por la primera coordenada. Entonces, ahí se ve que también está en B. Y ahora falta demostrar que al operarlo con el original por los dos lados, pues me da el 0, ¿verdad? Entonces, aquí voy, miren, tengo el original más el inverso que yo he encontrado ahorita, los opero, justo me da menos X y M por X menos X, ¿verdad? Entonces, justo me da el 0,0, por lo tanto, ya cumple esta acción, ¿sí? Luego, aquí solo hacen así explícitos estos dos nada más, porque dice pues que todo vector en V, pues es un vector en R2, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, y R2 ya habíamos dicho pues que es un espacio vectorial. Habíamos dicho que Rn era un espacio vectorial, por lo tanto R2 pues es un espacio vectorial. Entonces, como se muestra en el ejemplo 5.1.1. Entonces, como el 0,0 es el vector 0, ¿verdad? Está en V, ¿por qué? Porque ya habíamos demostrado que estaban en 0 está en Rn, entonces está en R2 obviamente. Entonces, todas las demás propiedades pues se deducen de ese ejemplo. Y por lo tanto se tiene que V es un espacio vectorial. Yo lo que siempre les recomiendo es que ustedes vayan viendo cada una de los axiomas y viéndolos, ¿verdad? No los asuman como obvios de un solo porque algunas veces sí son obvios, pero otras veces no lo son y puede que ustedes asuman que lo es y no lo sea. Entonces, parece tener ese cuidado, es mejor que siempre vayan viendo los 10 axiomas. No sé si hasta el momento hay alguna consulta. ¿No? Muy bien. Pues seguimos entonces. Acá. Ese acabamos de hacer, ¿verdad? Luego, acá estaba el otro ejemplo. Me dice el conjunto de puntos en R2 que se encuentran sobre una recta que no pasa por el origen, no constituye un espacio vectorial. Vamos a ver aquí cómo este conjunto no constituye un espacio vectorial. Entonces,
V, ¿verdad? Son los pares ordenados X, Y, tal que Y es igual a 2X más 1, ¿ve? Allá me dan una recta específica que pasan por eso. Entonces, con X que pertenece a los reales. Es decir, V es el conjunto de puntos que están sobre la recta Y igual a 2X más 1, ¿verdad? Entonces, V no es un espacio vectorial porque no cumple la cerradura bajo la suma, ¿sí? Como lo vimos en el otro ejemplo que tampoco cumplía la cerradura bajo la suma. Y con eso basta probar que no es un espacio vectorial. Entonces, lo que se hace es, vemos aquí, ¿verdad? Nos damos dos elementos que estén en V, el X1, Y1, X2, X2, Y2 que están en V, los sumamos, ¿sí? Aquí está. Entonces dice que si el vector acá, del lado derecho, estuviera en V, tendría que tener la forma 2 por la primera coordenada más 1, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Porque esa forma tiene. Entonces, es decir, sería un 2X más 1 más 2X2 más 1. Pero tendría que tener esta forma, ¿verdad? Pero Y1, ustedes deducen que es 2X1 más 1, ¿verdad? Porque el punto X1, Y1 está en V. Y Y2 tiene la forma 2X2 más 1. Entonces, si yo vengo, sumo, esto es X1 más X2, Y1 más Y2, perdón, hago la suma de estas dos, me va a dar 2X1 más 2X2 más 2. Y esto jamás va a ser igual, ¿verdad? Este 2 jamás puede ser un 1 ahí. Entonces, por lo tanto, se concluye que la suma de eso no está en V, ¿sí? Por lo tanto, ya se tiene que esto no es un espacio vectorial. Y aquí da un ejemplo específico. El par 0, 1 y 3, 7 están en V. Pero la suma de ellos es el 3, 8. Y ese no está en V, ¿sí? No está, eso no es un punto que esté en esa recta. Porque 8 es diferente de 2, dice. De 2 por 3 más 1, que es la forma que tienen ahí. Esta es una forma más sencilla de ver que V en sí, pues no es un espacio vectorial, ¿sí? Con una propiedad que no cumple, ustedes busquen y se van a dar cuenta que no es un espacio vectorial. Ahora tengo acá, ¿verdad? Lo que es el conjunto de puntos en R3 que se encuentra en el plano que pasa por el origen, también constituye pues un espacio vectorial. Este sí lo son. Ahí está, este es parecido al anterior que vimos de R2. Ahí pueden verlo ustedes. Y pues al final se cumple que sí son un espacio vectorial. También los polinomios, el espacio vectorial P sub n, donde P sub n es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a n, ¿sí? Entonces, si me doy un P, por ejemplo, que pertenece a P sub n, entonces mi P tiene la forma esta, porque es un polinomio de grado, pues, n, ¿sí? Entonces, donde cada AI es un real, ¿verdad? Y la suma de dos polinomios de esa forma, de la manera usual, ya sabemos cómo se suman los polinomios, pues simplemente en los que acompañan a las letras se suman, aquí lo tienen. Entonces, se ve ahí pues bastante obvio que esto sigue siendo un polinomio pues de grado n, ¿verdad? Entonces aquí dice pues es obvio que la suma de dos polinomios de grado menor o igual a n, pues es otro polinomio de grado menor o igual a n. Por lo que se cumple la acción ahí. Luego las propiedades 2, 5, las 2 y las 5 a las 10 son claras. Si se define el polinomio 0 como el polinomio que tiene pues acompañante 0 de todas las letras, entonces el 0 es obvio que está en P sub n. Y acá el axioma 3 pues se cumple. Y por último, o sea, menos P de X, ¿verdad? El inverso aditivo. Y ahí se ve que se cumplen pues los demás axiomas. Y pues en sí todos los axiomas se cumplen, por eso los polinomios de grado n sí son un espacio vectorial. Entonces, hay una consulta hasta el momento de todo lo que hemos visto. ¿No? Muy bien. Entonces, proseguimos. Bueno, aquí pues hay otro ejemplo, los espacios vectoriales de estas funciones también. Aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden continuar leyendo para ver cómo se cumplen lo que son los espacios vectoriales. Luego tenemos este teorema de 5.1.1. Aquí se tiene pues que sea V un espacio vectorial. Entonces, si V es un espacio vectorial, deben de cumplirse estas 4 propiedades, ¿sí? La primera es que alfa por el elemento neutro, que llamamos el 0, ¿verdad? Debe ser el mismo 0 para todo escalar alfa. Que 0 por x debe ser igual a 0 para todo x que pertenece a V.
Y si alfa por x es igual a 0, entonces o alfa es el escalar 0, o x es el elemento 0, o los dos son 0, ¿sí? Y la cuarta es de que el menos 1 por x es lo mismo que tener el elemento inverso que teníamos, que es el menos x, para cualquier elemento x que esté en U, ¿sí? Entonces, si U es un espacio vectorial, deben de cumplirse pues esas 4 propiedades que están ahí. Entonces, que aparece la demostración de este teorema. Es acá, verá que por el axioma 3i, vamos a ver la demostración de este teorema, por el axioma 3i, el, el elemento 0 más 0, pues me da 0, ¿verdad? Entonces, esto es porque como yo ya sé que U es un espacio vectorial, yo ya asumo mis 10 axiomas, ¿sí? Ya los 10 axiomas anteriores yo los asumo porque ya me dice mi teorema como hipótesis que U es un espacio vectorial. Entonces, del tercer axioma, yo tengo que 0 más 0 es 0, ¿sí? Y del axioma 7, yo tengo que alfa por 0 es lo mismo que tener alfa en lugar del 0, yo coloco aquí esto que puedo poner, que es el 0 más 0, asumo la ley distributiva también, ¿verdad? Me da alfa por 0 más alfa por 0. Y siguiendo acá, me dice, sumando menos alfa 0 a los dos lados de esta ecuación 5.1.1 y usando la ley asociativa y el axioma 2, ya se obtiene esto, ¿verdad? Pongo menos alfa sub 0 a ambos lados, aquí está, miren, y del otro lado también. Ahora ley asociativa, acá, como este es el inverso de él, me da el 0. Luego, tenía asociado estos dos, luego voy a asociar estos últimos dos. Entonces los asocio, uno es el inverso del otro, me da el vector 0 acá. Y entonces acá ya logro tener, ¿verdad? Yo sé que el 0 en la suma, pues me da el original al sumarlo. Entonces yo sé que el vector 0 es alfa 0. Por lo tanto, ya llegué a la primera propiedad. Vean que alfa 0 es el mismo 0 para cualquier escalar alfa, ¿sí? Entonces ahí veo que se cumple. Ya está la primera demostración. Vamos con la segunda. La segunda me dice que 0 por x es el mismo 0. Vamos a probar ese. Entonces, me dice acá que se usa esencialmente la misma prueba que en literal. Que comienza, sabemos que el 0 más 0 es el 0. Y se usa la axioma 7, que es la asociativa, ¿verdad? Entonces, 0 por x es 0 más 0 por x. Distribuyo. Luego tengo acá que 0x más, le hago lo del inverso a ambos lados, más 0, menos 0x a ambos lados, ¿sí? Asocio, de este lado, como es el inverso, me queda el 0, y del otro lado me queda 0x más 0, que al sumar, pues me queda el 0x. Entonces aquí tengo que el 0, pues es el mismo 0 por x. Entonces ya demostré el segundo. Luego, el tercero me dice que sea alfa por x igual a 0, ¿verdad? Vamos a ver acá el tercero en qué consistía. De que si alfa por x igual a 0, entonces o alfa es 0 o x 0 o los dos son 0. Entonces vamos a verlo acá. La tercera, ¿verdad? Acá está. Entonces, como hipótesis tengo que alfa por x es 0. Entonces, si alfa es diferente de 0, supongo eso, pues se multiplica a ambos lados de la ecuación por 1 sobre alfa. ¿Sí? Para obtener, si lo tengo, vean, a ambos lados por 1 sobre alfa. Y yo sé que 1 sobre alfa, pues por 0 da el mismo 0 por el i que yo ya demostré, ¿sí? Para multiplicar cualquier escalar por el 0 me va a dar el 0, ¿sí? Eso me decía el literal i de acá de las propiedades, que yo ya demostré. Vean, alfa por 0 para cualquier alfa es 0. Entonces, eso se ocupa acá en esta demostración de este 3. Acá lo tengo, 0. Pero dice 1 sobre alfa por alfa. Eso es lo mismo que tener 1 sobre alfa por alfa. Al final esto me da el 1 nada más, pues por x, ¿verdad? Por el axioma noveno que tenemos allá arriba. De manera que 1 por x, como es x, ya tengo yo que, pues que x es, lo que tenía igualado aquí, es 0. Entonces, ahí ya demostré yo que si alfa es diferente de 0, entonces, pues x debe de ser el 0, ¿sí? Entonces, de ahí pues sería demostrar, aquí lo hacen para esta parte, de demostrar que si x es diferente de 0, entonces alfa tiene que ser 0, y o que los dos pueden pues, ser 0 al final. Luego la propiedad, ay, se me fue, permítanme,
a la propiedad 4, dice que primero se usa el hecho de que 1 más menos 1 pues es 0, ¿sí? Después usando la parte 2 y de aquí, se obtiene pues que 0 es igual que tener el 0 por x, ¿sí? Y esto es lo mismo que tener el 1 más el menos 1, si el 0 escalar que ven acá, es lo mismo que tener 1 más menos 1, ¿sí? Multiplicado por x, vector, y esto es lo mismo por la ley distributiva, 1x más menos 1x, y esto es lo mismo que tener 1x, yo sé que es x, acá, y menos 1x, lo dejo representado acá, entonces dice que se suma menos x a ambos lados de esto, de esta ecuación que tengo acá, 5.2, 1.2, entonces hago menos x al inicio, y menos x al final, entonces esto es lo que tengo, 0 más menos x, el mismo menos x, ¿verdad? Eso es lo mismo que tener x más menos 1 por x, ¿sí? Más menos x, y eso es lo mismo que tener acá, terminar esta parte, ¿verdad? X, el menos x que le he agregado, ¿verdad? Ahorita, y el menos 1x que tenía aquí ya, ¿sí? De la última, al lado de la igualdad. Entonces, acá, esto es menos x, ¿verdad? Es lo mismo que tener en esta parte de acá, es 0 más menos 1 por x, porque eso como es el inverso de ese, ¿verdad? Me da 0, y el menos 1x solo lo bajo, y luego el 0 más menos 1x, yo sé que al sumarlo solo me va a quedar menos 1x, ¿sí? Entonces aquí ya se concluyó que menos x justamente es menos 1 por x, que es lo que se quería demostrar. Entonces ahí se demuestran que cuando hubo un espacio vectorial, pues se cumplen esas 4 propiedades. Entonces acá hay una observación muy importante que dice que la parte 3 sí del teorema este 5.1 no es tan obvia como parece. Sí, a veces esto se ve como, ay, sí, esto es obvio, ¿verdad? Pero no, porque existen situaciones conocidas en las que, por ejemplo, el producto de 2 de XY es igual a 0, no implica que uno sea 0 o el otro sea 0 o los dos sean 0. Como por ejemplo la multiplicación de matrices, ¿sí? Yo tengo la matriz A y la matriz B, vean, ninguna es 0 de las dos, en donde ni A ni B son 0, y si ustedes hacen esa multiplicación, justo les va a dar 0. Entonces, el resultado del producto de esta matriz es 0. Entonces, este es un ejemplo que les dan a ustedes para que no se dejen llevar de una sola vez por lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a trabajar siempre en los reales eso sí es cierto, pero aquí son cualquier parte de conjunto, entonces por eso es que todo se va demostrando. Pero acá en el teorema ya se demostró que sí, cualquier espacio vectorial va a cumplir pues esas 4 propiedades que también se cumplen pues en los números reales, que son los que nos parecen pues bonitas y con las cuales estamos acostumbrados a trabajar. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Muy bien. Entonces, proseguimos acá. Vale. Luego está aquí lo que es el resumen. Aquí me dice que, por ejemplo, un espacio vectorial real V, pues es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones denominadas suma, la x más y la multiplicación por escolar, que denota por alfa x, pues que satisfacen los siguientes axiomas, ¿sí? Este es un resumen de lo que acabamos de ver. Ahí tenemos los 10 axiomas que satisfacen, no los voy a volver a leer, ya los leímos varias veces, ¿verdad? Ahí están. Luego también el espacio R a la N, pues hablamos de él, ahí se veía que era un espacio vectorial. Hablamos del espacio P sub N, que son los polinomios de grado menor o igual a N, también cumplían con un espacio vectorial. El espacio C de A a B, que estaban las funciones reales continuas en el intervalo A a B, también se logra ver que es un espacio vectorial. El espacio M sub N, que son todas las matrices de M por N con coeficientes reales. También ahí aparece un ejemplo con el espacio CN, que son todos las que tienen coordenadas pues en los complejos, ¿sí? Denota el conjunto pues de los números complejos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha visto en sí como resumen, ¿verdad? De toda esta primera parte. Entonces, si no hay consultas, pasaríamos pues a la segunda parte.
A ver si me han escrito algo. No, vaya, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente subsección, que es la 5.2. Aquí está. Entonces, en la sección pues 5.2 se habla sobre los subespacios vectoriales, ¿sí? Entonces tenemos esta primera definición de subespacio. Ya vimos cuando algo cumple ser un espacio. Ahora vamos a ver cuándo cumple ser un subespacio vectorial. Entonces acá pues se dice que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío de V y H es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V. Entonces, vean acá, en pocas palabras, lo que se dice es de que si tengo un espacio vectorial grande, que es el V, ¿verdad? Tengo un subconjunto que está dentro de ese espacio vectorial, en este caso le notan H, y aparte ese H cumple con las 10 propiedades de ser un espacio vectorial, entonces ya se dice que ese H pues es un subespacio vectorial de V. Entonces ahí ya se dice que es pues, un espacio vectorial para V. Entonces aquí se puede decir que el subespacio H pues hereda las operaciones del espacio vectorial padre, se dice aquí, que es el V, ¿verdad? Entonces existen múltiples ejemplos de subespacios en este capítulo, sin embargo, en primer lugar, se demostrará un resultado que hace relativamente sencillo determinar si un subconjunto de V en realidad es un subespacio de V. Entonces, aquí con este teorema nos vamos a dar cuenta que ya no va a ser necesario demostrar los 10 axiomas para SH, ¿sí? Sino que solo algunos. Entonces, por eso este teorema de ahorita es muy importante. Entonces, el teorema 5.2.1 que habla sobre el subespacio vectorial. Se me dice acá que un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumplen con las dos reglas de cerradura. ¿Ven? Entonces tengo un subconjunto H no vacío de V, entonces V, y donde V pues es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces va a cumplir H ser un subespacio si solo cumple con estas dos nada más. Miren. La regla de la cerradura para ver si un subconjunto no vacío es un subespacio. La primera es, si tomo un X en SH y un Y también en SH, entonces la suma tiene que seguir perteneciendo a H. La segunda, si tomo un X que pertenece a H, entonces la multiplicación por escalar de ese alfa por X también debe de pertenecer a H para cualquier escalar alfa. Entonces vean, aquí ya simplemente si yo demuestro estas dos, ya cumple con que H es un subespacio de V, ¿verdad? Ya las demás propiedades no se demuestran porque se asumen del espacio V. No sé si se comprende la definición de subespacio vectorial o tiene alguna consulta. Solo con respecto al escalar, ¿verdad? Ese siempre es como un valor real. ¿O? Sí, los escalares siempre son números reales. Ajá. Sí, ahí como decía Jaime, ¿verdad? Los escalares siempre se toman como los números pues reales, nada más. Siempre se van a tomar así. Entonces, acá eso, ¿verdad? Ese teorema es súper importante por esa razón, porque nos hace la vida más sencilla, porque si no tendrían que ustedes demostrar las 10 propiedades siempre, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Ese teorema pues demuestra que para probar si H es o no un subespacio de V es suficiente verificar que la suma y la multiplicación por escalar están en H, cuando X y H están X y están en H y ya están en escalar. Entonces, dice que la prueba anterior pues, contiene un hecho que por su importancia merece ser mencionado. Todo subespacio de un espacio vectorial V contiene al cero, ¿sí? Como los demás ¿cómo decirle? Se asumían, ¿verdad? Las otras propiedades del espacio V. Entonces, como el espacio V tiene al cero, pues el espacio H tiene que tenerlo también, si no, no es un subespacio vectorial. Y obviamente es el mismo cero, ¿verdad? El cero que tiene V, pues lo tiene H. Entonces dice que este hecho con frecuencia facilitará la averiguación de si un subconjunto de V en particular
no es un subespacio de V. Bien, esto va a ser como básico para eso, para probar que un subespacio no lo sea, no sea que un subconjunto del espacio vectorial no sea subespacio. Entonces, es decir, si un subconjunto no contiene el cero, entonces de una sola vez, ustedes dicen, ah, no, este no es subespacio. Entonces acá me dice que note que el vector 0 en H es un subespacio de V. Es el mismo vector 0 de V, lo que les decía, ¿verdad? No puede tener un 0H y un 0V si H está dentro de V. Es el mismo 0. Entonces, a continuación se muestran algunos ejemplos pues, de subespacio. Vemos aquí. Tenemos el que se le llama subespacio trivial. Y este es pues que el que para cualquier espacio vectorial V, el subconjunto que contiene solo al vector 0, que consiste en el vector 0, es únicamente un subespacio, ¿sí? Ya que 0 más 0 es 0, está en V, alfa por 0 es 0, está en V, para todo real alfa, ¿verdad? Entonces, de ahí ya se dice, pues obviamente que es un subespacio, y se le llama subespacio trivial. Ahora, tenemos el espacio vectorial, un espacio vectorial que es un espacio en sí mismo, ¿no? Esta es otra como propiedad también, ¿sí? Cada espacio vectorial V es un subespacio en sí mismo, ¿sí? Los primeros dos ejemplos pues muestran que todo espacio vectorial V contiene dos subespacios, ya pueden ver ustedes, ¿sí? Este 5.2 y 5.2.1 y 5.2.2 se tiene que siempre cualquier espacio vectorial V va a tener dos subespacios. ¿Cuáles son? El trivial, que es el que contiene al 0, y el mismo, ¿sí? Es el otro. Entonces, es más interesante encontrar pues otro tipo de subespacio, ¿verdad? Entonces, los subespacios que son distintos al trivial, que es el que contiene el 0, y a él mismo, se denominan subespacios propios, ¿sí? Cualquier otro subespacio que yo encuentre que no sea ni el mismo, ni el que contiene al 0, que es el trivial, entonces le va a denominar subespacio propio. Entonces, acá vamos a encontrar un subespacio propio de R2. Entonces tenemos aquí que CH, los pares, está formado por todos los pares ordenados de XY que cumplen que Y es igual a MX. Es el mismo ejemplo que vimos en el 5.1.4 de la página 298. Entonces, como ya se dijo, H es subespacio de R2, ¿verdad? R2 es un espacio vectorial, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Entonces, H es su conjunto de R2, que son los pares ordenados que pasan por esa recta en el origen. Entonces, aquí se tiene que en la sección 5.5, ¿verdad? En la página 358, se verá que si H es cualquier subconjunto propio de R2, entonces H consiste en el conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen. Es decir, un conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen es el único tipo de subespacio en R3, ¿sí? Entonces, más adelante se va a lograr ver, ¿verdad? Que se va a determinar que R2 no tiene otro subespacio más que este. Otro subespacio propio, ¿verdad? Más que este, que es el que está formado por todos los puntos que están en la recta, que pasan por el origen, nada más. ¿Sí? Entonces, ahí se ve que H, pues, es subespacio propio de R2. Luego tenemos un subespacio propio de R3. Por ejemplo, tenemos H, ¿verdad? Que es los pares ordenados X, Y, Z, donde X tiene la forma un A por T, Y un B por T y Z un C por T, con A, B, C, T, números reales. Entonces, pues, H consiste en los vectores en R3 que se encuentra sobre una recta que pasa por el origen. Vamos a ver si es subespacio, ¿verdad? Entonces, para ver qué es subespacio en R3, nos damos dos elementos en H, ahí están, ¿verdad? Con sus coordenadas. Entonces, hago la suma, realizo la suma y ahí logran ver que tiene siempre la forma de H, un A por un T, que en este caso es T1 más T2, un B por el mismo T, que es T1 más T2, y el C por el mismo T, que es T1 más T2, ¿verdad? Entonces ahí se concluye que pertenece a H, y luego alfa por X, al multiplicar el alfa por el vector X, el alfa entra en cada número, ¿verdad? Y asociando, pues ya logro ver que se logra notar que eso pues también pertenece a H. Por lo tanto, como cumple las dos propiedades, ya se tiene que este H es un subespacio de R3 y también es un subespacio propio. Vale.
Luego acá tenemos otro subespacio propio de R3. El pi que aparece acá está formado por los X, Y, Z, en la forma A por X más B por Y más C por Z igual a 0 con ABC reales. Entonces, como se vio en el ejemplo 5.1.6, ¿verdad? Más arriba, en la página 229, pues este pi es un espacio vectorial. Así como el pi ya lo habíamos demostrado que cumplía todas las propiedades, ¿verdad? Que era un espacio vectorial, entonces, y además es un conjunto de R3, por lo tanto es subespacio de R3, ¿sí? Entonces, ya en la sección 5.5 ya se va a demostrar que los conjuntos de vectores que se encuentran sobre rectas y planos que pasan por el origen, pues son los únicos subespacios propios de R3. Miren, así como en R2 los únicos subespacios propios de R2 eran las rectas que pasaban por el origen, aquí pues son los planos, ¿verdad? Rectas y planos que pasan por el origen. Son más los únicos subespacios propios de R3, pero eso es más adelante. Entonces dice que antes de analizar más ejemplos es importante observar que no todo espacio vectorial tiene subespacios propios, ¿sí? Algunos espacios vectoriales que no tienen subespacios propios, por ejemplo, los reales. Los reales no tienen subespacios propios, ¿sí? O sea que los únicos subespacios de los reales son el mismo, todos los reales, y el que contiene el cero. Entonces, eso se tiene acá, ¿verdad? Por ejemplo, si H es un subespacio de los reales, si X es diferente del que contiene el cero, entonces pues H contiene un número real alfa diferente de 0, ¿verdad? Porque como no es el que contiene el 0, tiene que tener aunque sea alguien, por ejemplo, a este alfa. A H contiene este alfa, que es diferente de 0. Ahora, por el axioma del 6, por el axioma 6, perdón, el 1 es igual a 1 sobre alfa por el alfa, ¿verdad? Y este, pues pertenece a H, ¿sí? Ahora bien, si yo multiplico a este beta por el elemento 1 que está en H, entonces beta por 1 me da el mismo beta. Y este pues también pertenece a H para cualquier real beta que yo me he tomado. Entonces, así, si H no es el subespacio pues trivial, entonces debe ser todos los reales. ¿Por qué? Porque al multiplicar yo 1 por cualquier número real me van a dar todos los números reales, ¿verdad? Entonces, es decir, R no tiene subespacios propios, porque si no es el que tiene el elemento 0, pues da que es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, no tiene subespacios propios, él solo tiene esos dos. Y aquí pues hay otros ejemplos para demostrar lo que son los subespacios. Luego tenemos este otro teorema acá, que nos dice que sean H1 y H2 dos subespacios de un espacio vectorial V, entonces la intersección de estos dos subespacios vectoriales también va a ser un subespacio pues de V, ¿sí? Entonces esto es lo que me dice este teorema. Vamos a ver la demostración. Entonces esto es como para facilitar, ¿verdad? Que si yo ya tengo dos subespacios, hago su intersección, ya no tengo que demostrar que para que sea subespacio, sino que lo asumo de una sola vez, que es un subespacio, pues por este teorema que aparece aquí. Entonces aquí me dice, por ejemplo, observe que H1 intersectado con H2 es no vacío, porque tiene al menos al 0, ¿verdad? Porque H1 lo debe tener, H2 también, y es el mismo 0, ¿verdad? Por lo tanto, tienen al 0 aunque sea. Y X2, pues, pertenece a la intersección, digamos. Entonces dice, como H1 y H2 son subespacios, yo sé que la suma de ellos dos se va a quedar en H1, ¿sí? Porque H1 por ser subespacio, la suma de los dos elementos, X1 y X2, como están en la intersección, están en ambos, entonces debe de quedarse también H1, ¿sí? Entonces, y luego X1 más X2 también debe de pertenecer a H2 porque H2 también es su espacio. Entonces dice que esto significa que la suma también se queda en la intersección de H1 y H2 y ya se comprueba. De manera similar tenemos alfa por X1. Pertenece a la intersección, ¿verdad? Ahora, como está en la intersección, quiere decir que alfa X1 pues está en H1, ¿verdad? Y alfa X2 también está en H2, ¿sí? Entonces, como son subespacios vectoriales, se sigue la misma dinámica y ya se llega a eso, ¿verdad? A que alfa X1 pues está al final en la intersección, ¿verdad? Tenía que tomarse ese X1 que estaba en la intersección, entonces al final el alfa X1 pues también está en la intersección.
Entonces, pues, como se cumplen los dos axiomas de la cerradura, ya se tiene que la intersección también es un subespacio. Entonces, de ahí en adelante, pues, se va a asumir eso así. No sé si tiene alguna consulta hasta el momento. Va. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que de cómo se da, nos damos cuenta que la intersección de dos subespacios es un subespacio. Por ejemplo, toman el de R3, ¿sí? En R3, donde tenemos H1, estado de esa forma, y H2 de esa otra forma. Ya se vio que H1 y H2 son vectores que se encuentran sobre los planos que pasan por el origen. Y según el ejemplo 5.2.5 son subespacios de R3, ¿sí? Tenemos dos subespacios de R3. Entonces vemos su intersección de esos dos planos que se calculan como el ejemplo 4.5.9 de la sección 4.5 desde acá. Entonces lo que se hace, las dos ecuaciones se reducen, ¿verdad? Y se encuentra la solución acá. Entonces, haciendo z igual a t, pues se obtienen las ecuaciones paramétricas de la recta L. Entonces, que son x igual a menos 1/5 de t, y igual a menos 7/5 de t, y z igual a t. Entonces, como se ve en el ejemplo 5.2.4, el conjunto de vectores sobre L, pues constituye también un subespacio en R3, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí se ve que la intersección de dos subespacios también va a ser siempre un subespacio, me lo dice pues el teorema. El teorema me lo dice. Entonces, ahora aquí hay una observación que nada más me hace énfasis en de que si yo tengo dos subespacios, la intersección sí es un subespacio, pero la unión no necesariamente es un subespacio. Puede que sí y puede que no. Entonces, solo para que tengan cuidado con esa parte. Luego aparece acá lo que es el resumen, ¿verdad? Acá me dice que un subespacio H de un espacio vectorial V es un subconjunto de V que es en sí mismo, pues, un espacio vectorial, ¿verdad? El H en sí mismo es un espacio vectorial. Entonces, un subespacio no vacío H de un espacio vectorial V es un subconjunto de V si las dos siguientes reglas se cumplen. La que decíamos, ¿verdad? Si hay dos elementos X y Y que están en H, entonces la suma de ellos debe de pertenecer a H. Y si hay un elemento que pertenece a H, entonces al multiplicar por cualquier alfa ese elemento también debe de quedarse pues en H. ¿Sí? Las dos propiedades que se cumplen. Y también algo importante es que el subespacio propio de un espacio vectorial V pues es un subespacio diferente al elemento, al conjunto que contiene el cero y diferente también del propio U. Entonces, no sé si hay alguna pregunta referente a esa sección 5.2, lo que es subespacios vectoriales. ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Acá. Ya. Acá. Tenemos en la sección 5.3 lo que es la combinación lineal y lo que es un espacio generado, ¿sí? Entonces dice acá pues que se ha visto que todo vector V con coordenadas A, B, C que pertenezcan en R3, ¿verdad? Se puede escribir de la forma A por I más BJ más K, ¿sí? Eso lo vimos, ¿verdad? En cuyos casos se dice que V es una combinación lineal de los tres vectores I, J y K, ¿sí? Recordamos esos tres vectores, ¿verdad? Entonces, de manera más general, se tiene la siguiente definición. Entonces, como introducción es esa. Entonces, aquí ya aparece la definición de en sí, que es una combinación lineal. Entonces, tenemos acá que sean los vectores V1, V2 hasta Vn, vectores en un espacio vectorial V. Entonces, cualquier vector de la forma A1, B1 más A2, B2 más así sucesivamente hasta llegar a sub n por el P sub n, donde todos esos A1 hasta n son escalares, denomina lo que es una combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Entonces la combinación lineal es operarlos con algún escalar y sumarlos en sí. Entonces cualquiera que tenga esa forma, pues es una combinación lineal de esos vectores. Para ser más específicos, aquí aparecen estos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo 5.3.1,
la combinación lineal en R3. Por ejemplo, en R3 tenemos el vector menos 7, 7, 7. Es una combinación lineal del vector menos 1, 2, 4 y 5, menos 3, 1. ¿Por qué es una combinación lineal de él? Porque el vector menos 7, 7, 7 se puede escribir como ese primer vector, el que les había mencionado, multiplicado por el escalar 2, y luego restándole ese segundo vector. Entonces, como se escribe como combinación, entonces ahí se ve que se escribe como combinación lineal de esos dos vectores, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, 5.3.2. Tenemos la matriz de 2 por 3, que tiene la primera columna menos 3, 1, la segunda columna 2, 9 y la tercera columna 8 y 3 de elementos. Ella se puede escribir como 3 veces esa otra columna más 2 veces la otra columna. Entonces, ahí ya se demuestra que esa primera columna que les había mencionado, ¿verdad? Pues es una combinación lineal de las otras dos, ¿sí? Porque ellas se escriben como suma de las otras o resta de las otras dos multiplicadas pues por un escalar, ¿sí? Entonces, luego tenemos acá para P sub n, que es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n, ya que en P sub n todo polinomio se puede escribir como una combinación lineal de los monomios, ¿verdad? 1x, x cuadrado, hasta llegar a xn. Entonces, cualquier polinomio P sub n va a ser combinación lineal de esos elementos que aparecen ahí. Entonces, esto es con respecto a la definición de combinación lineal. No sé si alguien tiene alguna consulta. Lo que es combinación lineal. Creo que esa definición está bastante sencilla, ¿verdad? Luego, entonces tenemos la otra definición, que es la de conjunto generador. Entonces, se dice acá que los vectores V1 hasta Vn de un espacio vectorial V generan a V, vean, va a generar a todo el espacio, si todo vector en V se puede escribir como una combinación lineal de ellos. Es decir, que para todo V que está en el espacio vectorial V mayúscula, existen lo que son escalares A1, A2, hasta N, tales que SV, que es cualquier vectorcito, ¿verdad? Se puede escribir como combinación lineal de esos V1, V2 hasta Vn. Entonces, a eso se le llama conjunto generador. A eso que a partir de ellos, de esos elementos, yo encuentro cualquier vector en mi espacio vectorial. No sé si se comprende la definición de conjunto generador. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces proseguimos acá. Acá hay un ejemplo, ¿verdad? Conjunto de los vectores que generan a R2 y R3. En la sección 4.1 de aquí del libro, pues se ve que el vector I y J, dado de esa forma, 1, 0 y 0, 1, generan a R2. ¿Por qué? Porque a partir de ese I y J, yo puedo escribir cualquier vector de R2, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Luego en la sección 4.3 se vio que I, dado de 1, 0, 0, J, 1, 0 y K, 0, 0, 1, esos generan a lo que es R3. ¿Por qué? Porque a partir de ello yo puedo escribir cualquier vector en R3, ¿sí? Multiplicando por un escalar. Cualquier vector en R3 se escribe como combinación lineal de ellos. Entonces, eso es eso. Luego, acá del ejemplo 5.3, el ejemplo 5.3.5, aquí del ejemplo anterior que vimos, el punto 3.3, ¿verdad? Se deduce que los monomios 1x, x cuadrado, x la n, generan a P sub n. ¿Por qué lo generan? Porque a partir de ello yo puedo escribir a cualquier polinomio de grado n, ¿sí? Lo escribo como combinación lineal de ellos y ya obtengo cualquier polinomio, pues, de grado menor o igual que n. Luego, los 4 vectores que generan las matrices de 2 por 2, son esas, ¿verdad? La matriz que tiene 1 en el primer elemento y luego todo 0. Luego la otra matriz que tiene en esta parte el 1 y los otros 0. Luego en esta parte el 1, los otros 0. En esta parte 1 y los otros 0. Entonces, estas 4 matrices me generan a cualquier matriz de 2 por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir cualquier matriz como combinación lineal, pues, de ellos.
Ahora, acá se tiene que, pues ningún conjunto finito de polinomios genera a lo que es a P, ¿sí? Entonces, donde P es el espacio vectorial de polinomios. Entonces, aquí se tiene que, entonces, ningún conjunto finito de polinomios que generan a ese P. Para ver esto, suponemos primero que P1, P2, P sub M son polinomios, ¿verdad? Y sea P sub K el polinomio de mayor grado de este conjunto. Entonces, si sea n el grado de ese P sub K, entonces el polinomio pues, P de X es X elevado a la n más 1, no puede escribirse como combinación lineal de todos esos P. Por ejemplo, si n es igual a 3, entonces yo tengo acá X a la cuarta es diferente de C sub 0 más C sub 1X más C sub 2X al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Para cualesquiera escalares. Ahora pues se va a analizar con esta definición otra forma de encontrar lo que son subespacios del espacio vectorial V. ¿Sí? Entonces, ya viendo lo de el conjunto generador, aparece esta otra definición, que es la definición de un espacio generado por un conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces, esa definición nos dice, un espacio generado por un conjunto de vectores, sea V1, V2, VK, cada vector es de un espacio vectorial en V, ¿sí? Ahora, el espacio generado por esos elementos, por esos vectores de V1 hasta VK, pues es el conjunto de combinaciones lineales que van de V1 hasta V sub K. Es decir, el conjunto que genera a esos elementos de V1 hasta V sub K está formado por todos elementos V, pues que se generan a partir de esos elementos. Entonces, esta es, pues, la definición de un espacio generado por un conjunto de vectores. Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta el momento. No, licenciada. ¿No? Vaya. En la agenda, pues nos pedían llegar hasta esta parte, hasta esta definición 5.3.3. Entonces, no sé si quieren que continuemos o llegamos hasta aquí, porque hasta aquí teníamos que llegar, o avanzamos más, no sé, ustedes qué me dicen. Hasta donde se pueda, licenciada. Avanzamos otro poquito, vaya, hasta donde lleguemos, muy bien. Entonces, luego de esta definición, pues aparece lo que es el teorema 5.3.1, que habla sobre el espacio generado por los vectores. El espacio generado por vectores, pues es un subespacio vectorial. Entonces, aquí tenemos que si tenemos V1, V2 hasta VK, vectores en un espacio vectorial V, entonces, el generado por esos vectores va a ser un subespacio de V, ¿sí? Este teorema me dice eso. Si tengo K vectores en un espacio vectorial V, entonces el que me genera a esos, el generado de esos vectores, también va a ser subespacio de V. Entonces esto va a ser, pues, algo que se va a utilizar bastante también acá. Entonces luego que tenemos el ejemplo 5.3.8, me dice que el espacio generado por dos vectores en R3, tenemos aquí sean V1, ¿verdad? El vector 2, menos 1, 4, y V2, el vector 4, 1, 6. Entonces, H, que es el generado por esos dos vectores, V1 y V2, obviamente van a ser todos los vectores que son de la forma A1 por el primer vector más A2 por el segundo vector, ¿verdad? Eso es lo que dice la definición anterior. Entonces, ¿cuál pregunta es la apariencia? Pues de H, ¿verdad? Entonces, si V tiene las coordenadas X, Y, Z que están en H, entonces pues se tiene que X va a tener la forma de 2 veces A por 1 multiplicando, ¿verdad? Más 4 veces A2. Ya va a tener la forma de menos A1 más A2 y Z va a tener la forma de 4A1 más 6A2. Ahora, si se piensa que X, Y, Z está fijo, entonces estas ecuaciones se pueden ver como un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, A1 y A2. Entonces, ese sistema pues se resuelve en la forma usual que se han resuelto siempre. Tenemos ahí los vectores
Luego vamos reduciendo, 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 hasta llegar pues a esta forma. Entonces dice que del capítulo 1 se observa que el sistema tiene una solución únicamente, porque el último se me hizo un renglón de 0, ¿verdad? Entonces la solución es esta. Y o multiplicando por -3, para que no tener fracción, ¿verdad? Eso lo puedo hacer. Entonces la ecuación 5.3.4, que es esta última, pues es la ecuación de un plano en R3, que pasa por el origen, ¿sí? Porque vean, tiene un número por X, menos otro número por Y, menos otro número por Z, ¿sí? Entonces, este último ejemplo se puede analizar para probar, pues, el siguiente hecho. El siguiente hecho que es muy interesante, dice acá, que el espacio generado por dos vectores diferentes de 0 en R3, que no son paralelos, o sea, uno no es múltiplo de otro, ¿verdad? Es un espacio plano que pasa por el origen, miren, y eso es justo lo que escribimos ahí, ¿verdad? Un espacio, un plano que pues pasa por el origen, entonces eso se va a cumplir siempre, ¿sí? Entonces ya, quiero ver acá, en los problemas, dice, se encuentra sugerencia de esta demostración, en los problemas que aparecen pues más abajito, ¿verdad? Entonces, luego aquí una interpretación geométrica. Aquí hay una observación. Dice que en las definiciones que hemos visto ahorita, la 5.3.2 y la 5.3.3, pues se utilizaron dos términos diferentes, ¿sí? Que tienen que tener eso, el genera y espacio generado, ¿sí? Se hace hincapié en que un conjunto de vectores V1 hasta Vn genera a V, si todo vector en V se puede escribir como combinación lineal de ellos, ¿verdad? Pero espacio generado se refiere por esos vectores, el conjunto de combinaciones lineales de esos vectores. Sí, son dos cosas diferentes para que no se vayan a confundir, nada más. Hacen el hincapié ahí. Luego, acá aparece el teorema 5.3.2, que habla sobre los vectores V1, V2, U hasta V sub n, V sub n más 1, donde n más 1, vectores que están en un espacio vectorial V, dice, si V1 hasta V sub n genera a V, entonces esos otros vectores, y agregándole este otro vectorcito n más 1, también va a generar a V, me dice este otro teorema. Es decir, si se agrega uno o más vectores a un conjunto generador, pues se va a obtener otro conjunto generador. Entonces, esto es lo que me dice nada más este teorema. Yo ya tengo un conjunto generador, le agrego otro vectorcito y sí va a seguir siendo generador. Entonces, luego aparece acá el resumen de esta subsección. Lo primero importante es que una combinación lineal de vectores V1, V2 hasta V sub n, pues es un espacio vectorial en V, y es la suma de esa forma, ¿verdad? Donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, pues son escalares. Otro hecho importante es que se dice que los vectores V1 hasta Vn en un espacio vectorial V generan a ese espacio vectorial. Si todo vector V, pues se puede expresar como combinación lineal. Ahora, el otro hecho importante es que el espacio generado por el conjunto de vectores desde V1 hasta Vk es un espacio vectorial V, es el conjunto de combinaciones lineales pues que se obtienen a partir de ese V1 hasta V sub k, y el generado de V1 hasta Vk también es un subespacio de V, ¿verdad? Con el teorema anterior que vimos, ahí se dijo, entonces, esta es como la parte más importante pues de esta sección 5.3. No sé si hay alguna consulta con esto del generado, el generador, si se comprende bien la diferencia. Lo que yo entiendo es que los que generan es como los que producen, ¿verdad? Exacto. El generado es el que se produjo. Acá, como ustedes pueden ver, el generado es todo lo que se produce por todas las combinaciones lineales, ¿verdad? Con estos vectores, ¿sí? Pero cuando se dice genera, obligatoriamente tienen que generar a todo el espacio vectorial, ¿sí?
El generado pueden ser unos 3 vectores, unos 4 vectores, son todos los que salen a partir de esas combinaciones lineales, ¿verdad? Pero que generan a un espacio, quiere decir que cualquier vector que yo agarre en este espacio lo voy a poder escribir como combinación lineal de ellos. Si hay uno que no puedo escribir como combinación lineal de ellos, entonces no generan a V. En cambio, en el generado solo yo coloco todo lo que se generan a partir de ellos, nada más. Entonces, esa es como la diferencia. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o comentario referente a esta sección. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Voy a avanzar un poquito más en estos minutitos que quedan. Estos son problemas, ¿verdad? A ver. Aquí está. El otro tema que es muy importante habla sobre lo que es la independencia lineal. ¿Sí? Vamos a ver cuánto se tiene que son independientes linealmente. Entonces, de acá, que en el estudio del álgebra lineal, pues una de las ideas centrales, o sea, importantes, es lo que es la dependencia o independencia lineal de dos vectores. Entonces, en esta sección, pues se define el significado de independencia lineal y se muestra su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y determinantes, lo que se ha visto anteriormente. Entonces, empezamos pues tratando de contestar la siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre los vectores, dados esos que están ahí, V1, que tienen las coordenadas 1, 2 y V2, que tienen los números 2, 4? Entonces dice, por supuesto, se puede apreciar que V2 es 2 veces V1, ¿sí? Si ustedes multiplican al vector 1 2 veces, da el vector V2. O, si se escribe esta ecuación de otra manera, yo puedo tener que 2 veces V1 menos el V2 dan 0, ¿verdad? Porque 2 veces V1, pues el mismo V2. Entonces dice acá, en otras palabras, el vector 0 se puede escribir como una combinación lineal no trivial, es decir, donde no sean los elementos 0, de los vectores V1 y V2. Es decir, donde los coeficientes de la combinación lineal no son ambos 0, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen de especial los vectores? Ahora, ese V1 con componentes 1, 2, 3, el V2 con componentes menos 4, 1, 5, y el V3 con componentes menos 5, 8 y 19. Entonces, ustedes piensan ahí, la respuesta a esta pregunta es más difícil a simple vista, ¿verdad? Sin embargo, es sencillo verificar que el V3 se puede escribir como combinación lineal de un V1 y V2. 3 veces V1 más 2 veces V2 justo me da el vector 3. Entonces, reescribiendo esto, se obtiene que 3 veces V1 más 2 veces V2 menos el V3 se obtiene como el 0. Lo mismo que tenía ya, ¿verdad? El 0 se puede escribir como combinación lineal de ellos 3. Y se dice acá, se ha escrito el vector 0 como una combinación lineal de esos 3 vectores V1, V2 y V3. Entonces, parece que los dos vectores en la ecuación 5.4.1 y los 3 ahorita, ¿verdad? De la ecuación 5.4.2 tienen una relación más cercana que un par arbitrario de 2 vectores o una terna arbitraria de 3 vectores. Entonces, en cada caso se dice que los vectores son linealmente, vean, dependientes. En términos generales, se tiene la importante definición que continúa ahorita, ¿sí? Se ven ahorita, si se pueden escribir el 0 como una combinación lineal de ellos, se dice que son linealmente dependientes. Entonces, eso da pie a esta definición, que es la definición de independencia. Entonces, me dice acá, dependencia e independencia lineal. Entonces, si yo tengo los vectores V1, V2, hasta V sub n, n vectores en un espacio vectorial V, entonces se dice que los vectores
son linealmente dependientes si existen n escalares de 1 hasta c sub n, no todos ceros, tales que al multiplicar cada escalar por cada vector C1, B1 más C2, B2 y así sucesivamente hasta C sub n, B sub n, me da como resultado el vector 0. Sí, en otras palabras, el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Entonces, en ese caso son linealmente dependientes. Ahora, si los vectores no son linealmente dependientes, se dice pues que son linealmente independientes. Entonces, acá está esa definición que es muy útil, les va a servir muchísimo en esta materia y también más adelantito, lo que es la definición de independencia lineal, ¿sí? Entonces, primero, ven si ustedes si son dependientes, pues si son dependientes, pues son dependientes. Si no lo son, entonces ya cumplen que son linealmente independientes. No sé si tienen alguna consulta o comentario con respecto a este concepto. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver los ejemplitos que aparecen acá. Ay, Acá dice, para decirlo de otra forma, ¿verdad? Los vectores V1 hasta Vn son linealmente independientes si la ecuación esa C1, B1, C2, B2 hasta C sub n igual a 0 se cumple únicamente cuando los escalares son 0, ¿sí? Cuando todos los escalares son 0, ¿verdad? Son linealmente dependientes si el vector 0 en V se puede expresar como combinación lineal de ellos con coeficiente no todos igual a 0, ¿sí? Algunos pueden ser 0, lo sé, los escalares, pero no todos 0. Ahora, ¿cómo se determina si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? En el caso de dos vectores es sencillo, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos este teorema que aparece acá que va a ser muy útil pues para encontrar eso y decidir si son linealmente dependientes o no. Entonces el teorema de dependencia e independencia lineal. Entonces me dice que dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Miren, cuando yo trabajo en espacios vectoriales se me hace mucho más sencillo verlo dependencia o independencia lineal. Aquí tengo dos vectores en ese espacio vectorial y yo voy a decir, si son linealmente dependientes, entonces uno de ellos debe ser múltiplo escalar del otro. O lo contrario, si uno es múltiplo escalar del otro, entonces ya tengo que esos vectores son linealmente dependientes. Siempre y cuando estoy hablando de dos vectores, obviamente, ¿verdad? Entonces, acá está la demostración pequeñita. Me dice, ¿verdad? Que primero suponga que V2 es igual a C veces V1, es decir, que uno es múltiplo escalar del otro. Para algún C que sea diferente de 0. Entonces, C veces V1 menos V2 me da 0, ¿verdad? Estoy suponiendo pues que son linealmente dependientes, está correcto. Entonces, y V1 y V2 pues son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Ahora, por otra parte, suponga que V1 y V2 son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, existen las constantes C1, C2, al menos 1 distinta de 0, tales que C1V1 más C2V2, pues me dé el vector 0, ¿sí? Pero supongo yo, como cualquiera puede ser diferente de 0, que C sub 1 sea diferente de 0. Entonces, dividiendo entre C sub 1 se obtiene, aquí solo me queda B1 y en la otra me va a quedar C2 sobre C1, B2. Y esto igual a 0. O sea que B1 es menos C2 sobre C1 veces el V2. Es decir, que V1 es múltiplo escalar de V2. Y es lo que se quería demostrar ahí, ¿verdad? Y si C1 es igual a 0, entonces C2 es diferente de 0 y por lo tanto el V2 es igual al vector 0, es decir, el 0 pues de V1. Entonces aquí, ya con este pues teorema, ya se vuelve cuando son dos vectores más sencillo como encontrar si son linealmente dependientes o no. Entonces acá tenemos el ejemplo. Tenemos dos vectores linealmente dependientes en R4. Tenemos el vector 1 y el vector 2. Entonces dice que son linealmente dependientes, ya que, vean,
El V2 yo lo puedo escribir como menos 3 veces el V1. Vean, ya como por este teorema ya terminé, ya deduje que son linealmente dependientes, porque uno es múltiplo escalar del otro. En R3, en los dos vectores, también son aquí son linealmente independientes. Dice acá, ¿por qué? Porque si no lo fueran, se tendría que uno es múltiplo escalar pues del otro, ¿verdad? Entonces, se tendría que 2 es C, ¿verdad? 5 es 2C y menos 3 es 4C, lo cual es evidentemente imposible, ¿verdad? Para cualquier número C nunca voy a tener yo que yo puedo escribir a SC como 2 y luego 2 veces SC me dé 5 jamás, ¿verdad? Entonces, de ahí se deduce pues que son linealmente independientes porque no existen escalares tal que se tenga que uno es múltiplo escalar pues del otro. Acá cuando son R2 es sencillo ver también cuando no lo son. Mire. Luego tenemos este último ejemplo acá que dice la determinación de la dependencia o independencia lineal ya de 3 vectores en R3, ¿sí? Ahora, cuando ya son 3 vectores ya es otra cosa diferente. Entonces, me piden que determine si los vectores estos son linealmente dependientes o independientes. Entonces, para ello vamos a suponer primero que sí se pueden escribir como combinación lineal, eso de C1, C2, C3, y me va a dar el vector 0, ¿sí? Entonces, multiplico, obtengo pues, y sumando, ¿verdad? Se obtiene esta matriz igual este vector, perdón, igual al vector 0. Entonces ya tengo ecuaciones, ahí se me forman estas ecuaciones, las resuelvo, dice, y dice que en este último sistema de ecuaciones, pues se tiene que C1 vale 0, C2 vale 0 y C3 vale 0. Entonces, como logran ver que los escalares todos son ceros, entonces se tiene que no tiene soluciones triviales y por lo tanto los vectores dados son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque todos los escalares median cero, ¿sí? Entonces, cuando ya tengan 3 vectores ustedes, lo que deben de hacer para ver si son linealmente dependientes o no, es encontrar las ecuaciones, ¿verdad? Reducirlas y ver los resultados, los valores pues de C. C1, C2 y 3 que son sus variables. Si todas les dan 0, son linealmente independientes. Si alguno no les da 0, entonces van a ser dependientes. Entonces, acá pues hay otro ejemplo que cómo es la determinación de la dependencia lineal de 3 vectores. Entonces, acá, ¿verdad? Tienen lo mismo, hacen lo mismo, multiplican por un escalar cada vector, lo igualan al vector 0, desarrollan lo de las matrices, acá vean, llegan a esta parte, y de acá, cuando resuelven, pues encuentran que C sub 3 vale 1, C sub 2 vale menos 3, y C sub 1 vale menos 2, por lo tanto, como los escalares me dieron diferentes de 0, entonces ya tengo yo que sí se puede escribir como una combinación lineal de ellos, donde no es trivial, y por lo tanto son linealmente dependientes. No sé si alguna consulta hasta el momento con lo de linealmente dependientes y dependientes vectores, cuando son 2, ¿verdad? Es más sencillo cuando son 3 de trabajarlo y solamente descubrir los escalares al final. ¿No? Bueno, muy bien, entonces yo pienso que nos quedemos hasta acá. Y ahí sería de vernos en la próxima tutoría del día miércoles. No sé si tienen alguna consulta o comentario antes de finalizar. ¿Qué unidad para el examen, licenciada? Sería la unidad 5, ¿verdad? Nada más hasta la unidad 5, ¿verdad? Para el examen final. Sí, viene lo que es lo de la unidad, esa es la unidad 4, ¿verdad? Entonces, sí, hasta la unidad 5 llegaríamos, creo yo no nos ha confirmado el coordinador, como por el cambio que hubo también, pero yo creo que ya nos nivelamos, yo pensaría que hasta ahí llegaría, pero le voy a confirmar. Las instrucciones del trabajo de la unidad 6, no he visto la plataforma, sinceramente, no sé si ya están o es de esperarlos, licenciada. El trabajo de la unidad 6, me dice. Sí, sí. Fíjese que no he visto yo que haya colocado él hasta el momento nada, fíjese, creo que no las ha colocado mañana. No, ahora nos vamos a reunir más tarde, quizás ahí va
va a hablar él acerca de eso, quiero ver. Unidad 6 no hay todavía. Sí, no ha colocado nada. Sería de esperar a ver también que nos dice ahora en la reunión que vamos a tener con él. Yo les informo pues cualquier cosa que me comente. Está bien, licenciada. No sé si tiene alguna otra consulta o comentario. A mí me pareció ver que no sé si había una tarea 2 en la planificación al principio de la cátedra, ¿no? Pero no sé, ¿verdad? Sí, 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 ¿a partir de cuándo se va a dejar? ajá, sí, fíjense que sí tiene que haber la tarea 2, pero quizás él quiere que dejárselas al final de esta unidad, me supongo yo, porque sí son 2 tareas, más las autoevaluaciones y los exámenes, los que aparecen en el programa. Entonces yo creo que ya dentro de poquito, tal vez como la extensión en la reunión de ahora nos dice cuándo le va a colocar, pero ya que me dicen lo voy a preguntar yo también, ¿verdad? Porque sería bueno de que así para que tengan bastante tiempo pues, para realizarla, ¿verdad? Entonces le voy a preguntar yo y le voy a comunicar a ustedes lo que él me comente. No sé si tienen otra consulta, ya que voy a tener reunión con él para que yo se lo diga. Sería ver hasta dónde llega el examen, ¿verdad? Y lo de la tarea 2, a ver cuándo la va a publicar. Y que siempre tome en cuenta el espacio por si vamos a escanear, esta vez si va a ser virtual siempre, que si siempre lo tenga en cuenta, licenciada, que no se le olvide. Sí, le voy a recordar, aunque lo bueno fue que ustedes se lo dijeron, si no me recuerdo, creo que Jaime fue que se lo dijo en la tutoría que él estuvo, ¿verdad? Entonces algo bueno que ustedes se lo digan así para que ya cuando se lo diga yo, él diga, ah, de verdad, es cierto, ya me lo dijo la coordinadora, ahora me lo dicen ellos también, ¿verdad? Para que haya como más soporte, ¿verdad? Entre todos. Sí, Entonces, aquel día yo se lo dije. ajá. Sí, yo se lo voy a decir de nuevo, a recordarle, ¿verdad? Que pues sí, o sea, ustedes se quedaron con ejercicios, una lástima, ¿verdad? Que sucedan esas cosas, por cuestión del arrebatamiento, de que el tiempo se acaba y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo le voy a volver a comentar esa parte para que tengan más un poquito más de consideración con respecto a eso del tiempo, ¿verdad? Y mire, licenciada, esta unidad que estamos viendo en este momento es la unidad 4, ¿verdad? Sí, es la 4, ajá, como llevamos diferente con lo del libro, pero es la unidad 4. Sí, sí, porque como yo oí mencionar que la compañera Marta hablaba de una unidad 6 y en realidad ni la unidad 5 está puesta, ¿verdad? No, ajá, sí, estamos en la unidad 4 aún. Es que como confunde, como llevamos un orden diferente que el libro, ¿verdad? En el libro es la unidad 5, Ok, pero para nosotros es la 4. Sí. vaya, ok. No sé si hay algo más que quieran agregar. Bueno, Las no sé, la inquietud que yo autoevaluaciones. tenía ayer, perdón, la inquietud que yo tenía ayer, es que como yo mandé Ah, lo que me dijo. al foro, Sí, pero sí, no sé si llegó. sí, sí le cayó. Pero ya le voy a confirmar, en Facebook no he revisado, la verdad, pero ya le voy a Sí revisar. Ah, estaba, pero eso. yo tenía que darle a una flechita que hacía siguiente, algo así, y ahí aparecía yo, pero no sé si ahí era correcto, no sé si Ah, porque no si aparecía junto con todo. apareciera. Bueno, pero voy a revisar de todas maneras y le voy a confirmar. Pero Vaya, lo que yo gracias. estaba pensando después, entonces ya tiene acceso a la plataforma, todo bien, ¿verdad? Gracias a Sí, Dios. sí, sí, gracias a Ah, Dios, ya todo, con todo. vale. Excelente, excelente, porque después yo me puse a pensar, Dios mío, a ver si no tendrá acceso aún, pero sí, qué bueno que ya pude. Sí. Yo no lo voy a Ah, confirmar, ahí gracias. ahí le confirmo. Ok, gracias. Iris, no sé si quería comentar algo usted. Las autoevaluaciones todavía no las Ah, he estas revisado, he ¿verdad? calificado yo. Esas yo no las he calificado y me disculpan. Ah, Por eso no les vaya. aparece, como hay cosas manuales, ¿verdad? Que Sí. las fotografías, por eso es de que no les aparecen aún las notas. Oiga, pero Entonces cuando yo las después. califique ya les va a aparecer, sí. Vaya, está bien entonces. No sé si tienen otra consulta. Fíjese, licenciada, que a mí me da el mismo problema que Jaime para subir el archivo. O sea, ahí en el espacio que se habilitó, ¿Sí? yo le daba subir y subir la imagen, porque me Ajá. cargaba el PDF y todo, y le daba subir, me decía que el archivo estaba vacío. Así me decía, y así estuve. A eso de como a las 11 y algo me lo subió la plataforma al final. Aparecía como 3 veces que lo había subido. Ah, Y no sé por qué.
O sea que lo subió 3 veces, pero porque pensaba que no le subía. Ajá, porque me decía que el archivo estaba vacío, que la plataforma no reconocía el tipo de PDF y el tipo de documento, me decía. Ah, quizás estaba teniendo algún problema en ese momento el PDF, pero lo bueno es que al final se le subió, ¿verdad? Ah, Eso, sí, sí, se lo subí. La verdad es que sí se lo subí. vale. Solo me quedaría de ver de Jaime a ver si, corroborar, a ver si sí aparece. Oigan, yo le voy a corroborar. Sí, es que a veces la plataforma tiene algún problema, pero cuando tengan problemas así, ustedes escríbanme al WhatsApp ahí y ahí ya queda la evidencia, ¿verdad? De que ustedes lo hicieron, ¿verdad? En algún dado caso tengan algún problema para una tarea o algo, me escriben allí y si yo no les contesto en el momento, me mandan al correo la constancia de que sí lo estaban haciendo a la hora, ¿verdad? Por si tienen algún problema en algún momento con la plataforma. Porque pues si ustedes saben que de repente pues las cosas fallan, ¿verdad? Más en estos momentos que tanto se están utilizando las cosas, pues puede llegar a fallar también. No sé si hay otra consulta o comentario. ¿No? Bueno, entonces pues nos quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta pues, tutoría. Espero que hayan comprendido lo máximo y nos veríamos entonces en la próxima tutoría el día miércoles a las 7, ¿verdad? Para continuar. Entonces, deseo que tengan pues un feliz fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, igual. Gracias, igual, licenciada. Gracias, licenciada.